Hola, vamos a ver cómo se realiza el proceso de envío de mensajes de forma segura. Vamos a ver por un lado la utilización de protección con contraseña o clave simétrica y por otro lado la utilización de protección con clave pública o clave asimétrica. Bueno, en primer lugar vamos a intentar ver lo que es el proceso de comunicación general. El proceso de comunicación, lo que tenemos es un emisor que va a enviar un mensaje. Ese mensaje lo va a enviar a través de un medio. En el caso de los ordenadores, normalmente será a través de cable o fibra óptica o a través del aire si es wifi. Y ese mensaje llegará al receptor. De una forma normal, pues eso sería un proceso que no tendría problemas a través de todos los protocolos que se utilizan de transmisión de datos y que, digamos, garantizarían que desde el emisor esa información llegue al receptor y si hay algún fallo, pues se corrige de forma que le llegue de forma correcta. Con lo cual, los protocolos existentes permiten que la transmisión del mensaje sea íntegra. Pero claro, puede surgir algún inconveniente de forma que el acceso a esta red puede ser interceptado por algún intruso o puede ser enviado por error a otro destinatario. Entonces vamos a intentar explicar cómo se produce ese proceso y cómo podemos evitarlo. La idea es que el mensaje, cuando circule a través del medio, vaya codificado, cifrado o encriptado, son los términos que se utilizan, de forma que no sea posible que alguien que vea ese mensaje lo pueda leer. ¿Vale? Entonces, el proceso normal, sin ningún tipo de seguridad, sería este que aparece aquí. Es decir, un emisor emite un mensaje, ese mensaje lo envía a través del medio. ¿Y qué es lo que ocurre? Si algún intruso estuviera escuchando ese medio, piensen, por ejemplo, una transmisión wifi o a través de un cable, y entonces ese intruso puede leer el contenido del mensaje e incluso podría modificarlo y enviarlo al receptor con esas modificaciones sin que el receptor detectara que ha sido cambiado por otra persona o por otra máquina. ¿Vale? Entonces, para evitar esto, lo que se hace es encriptar el mensaje o cifrar y de esa manera, aunque alguien pudiera detectar ese mensaje, no podría leerlo y si lo modificara, al estar cifrado, el receptor detectaría que ha sido modificado e incluso también detectaría que no es enviado por el emisor del cual espera ese mensaje. ¿Vale? ¿Y ese proceso cómo se realiza? Vamos a intentar aquí explicarlo con esta gráfica. El proceso eh, consiste en el mensaje original aplicarle un algoritmo, una fórmula, un método que convierta ese mensaje en otro que esté cifrado de forma que no sea legible para, para la persona a la que no, digamos que no tiene la posibilidad, que no tiene la autorización para ver. Y no solo eh, está, digamos, cifrado, sino que además, si realiza cualquier modificación de este contenido, lo va a detectar el receptor. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, a ese mensaje original que denominamos texto en claro, se le va a aplicar una fórmula con una contraseña. Esa contraseña va a ser conocida por el emisor y por el receptor, de forma que el texto va a viajar por el medio de forma cifrada. Y
cualquier intruso o persona que reciba por error ese mensaje no lo podría descifrar porque no conoce la clave. ¿Vale? Y aquí es donde entramos en el primero de los conceptos, que es el encriptado con, con clave secreta o clave simétrica. En este caso, el emisor va a compartir una clave y la va a enviar por un canal seguro al receptor. ¿Vale? De forma que ambos conocen la clave y además conocen el método por el cual se le va a aplicar al mensaje, de forma que tanto el emisor lo aplica el método para encriptar, como el receptor va a aplicar ese método a la inversa para desencriptar. ¿Vale? Vamos a ver el esquema para entender un poco el proceso. El proceso sería el siguiente. El emisor tiene un texto en claro, el cual le va a aplicar el algoritmo de encriptación con la clave que es conocida por él y por el receptor. Aplicando ese método va a obtener un texto cifrado. Este texto, una vez que sale del equipo del emisor, va a viajar a través de la red, por el medio que sea, por cable, por fibra o por wifi, de forma encriptada. De forma que si cualquier persona, intruso, máquina, detecta ese mensaje, no va a poder entender el contenido porque está cifrado. La única manera sería que conociera la clave. Pues ese mensaje va a ir a través del medio con los protocolos que dijimos, va a llegar de forma íntegra al receptor, el cual a ese texto que está cifrado, lo que va a hacer es le va a aplicar el algoritmo a la inversa y de forma que puede obtener de nuevo el texto en claro. Y de esta manera se garantiza que el mensaje va viajando a través de la red por las redes públicas o a través del aire si es una conexión wifi, sin que pueda ser detectado o descifrado por algún intruso. El principal problema de estos sistemas de cifrado simétrico realmente no está ligado a la seguridad de la clave, porque cuanto más compleja sea la clave, pues más difícil va a ser de detectar. El problema de la seguridad va a estar en lo que es el intercambio y distribución de la clave. Es decir, que hacer que tanto el remitente como el destinatario tengan la clave, pero que durante el transporte de dicha clave no sea interceptada por alguien. De forma tradicional, pues esto se ha hecho, digamos, de forma analógica, se le entregaba al usuario una contraseña que la leía y la destruía, de forma que ya digamos, el receptor se personaba en algún sitio y obtenía esa clave. Posibles alternativas a eso pues sería tener algún centro de distribución de claves simétricas de forma que se accediera a ese centro en el cual pues se pudiera acceder a esa clave y que la persona que accediera, que no estuviera autorizada, no pudiera acceder. Aún así, digamos, el método, que es bastante seguro, tiene ese hándicap que es digamos, el conocimiento de la clave. ¿Vale? Bueno, para esto hay otros tipos de métodos de encriptado que se utilizan, que son los encriptados de clave pública o clave asimétrica. Vamos a intentar explicar el funcionamiento, que es el siguiente, ¿no? En el encriptado de clave asimétrica, cada usuario va a tener dos claves. Una clave pública, y al decir pública, quiere decir que va a ser conocida por cualquier persona, incluso los intrusos, y una clave privada, que solo la va a conocer el propietario del certificado. De forma que el propietario de ese certificado, de esa clave privada, si encripta con esa clave, si cifra el mensaje con esa clave, solo va a poder ser descifrado
con la clave pública. De forma que eh, eh, la persona que tenga la clave pública, que la tiene cualquiera, podrá leer un mensaje y sabrá que es del emisor. Pero un intruso no va a poder generar un mensaje con la clave pública porque ese mensaje no se puede descifrar con la clave pública. Se tiene que cifrar con la privada y descifrar con la pública. Y el receptor, en caso ya de comunicaciones en ambos sentidos, también funcionaría con una clave pública y una clave privada. Y vamos a ver las distintas opciones que hay para digamos, lo que es el envío de mensajes utilizando claves asimétricas. Bueno, para ello vamos a ver en primer lugar este caso en el cual tenemos un cifrado con clave privada. Es decir, el emisor tiene un texto, el cual lo va a cifrar con su clave privada, de forma que va a viajar de forma cifrada por el medio y cualquiera puede descifrar ese mensaje, ya que puede obtener la clave pública del emisor. Esto realmente, ¿qué garantía es la que nos va a dar? Que el receptor, el que sea, al descifrar con la clave pública del emisor, va a tener garantizado que el mensaje proviene del emisor, que va a ser el único que va a poderlo cifrar. Y esto es lo que nos da la garantía de que el mensaje, al recibirlo, proviene del emisor y no proviene de otra persona. Vamos a ver otro aspecto, que sería el cifrado con clave pública. Si el emisor que va a enviar un mensaje lo cifra con la clave pública del receptor, que es conocida por él y por cualquier persona, el texto va a viajar cifrado por el medio y nadie va a poder descifrarlo porque la única manera de descifrarlo es conociendo la clave privada, que es la forma en la que uno puede descifrar ese mensaje. De forma que cuando le llega al receptor, va a ser la única persona que va a poder descifrar ese mensaje. Porque un intruso no podría descifrar este mensaje porque no tiene la clave privada. ¿Vale? Entonces, en este caso, el emisor, al cifrar con la clave pública del receptor, lo que está garantizando es la confidencialidad. Es decir, que este mensaje le va a llegar al receptor y va a ser el único que va a poderlo descifrar con su clave privada. ¿Vale? Vamos a continuar intentando explicar este concepto y lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vamos a ver cómo la utilización de clave asimétrica nos va a permitir garantizar la confidencialidad. Bien, el emisor, un texto que está en claro, lo codifica con la clave pública del receptor, con esta clave, y obtiene un texto cifrado. Este mensaje encriptado va a viajar por el medio y no va a poder ser descifrado porque la única persona que lo puede descifrar es el receptor, que es el que tiene la clave privada. Como les decía, para poder leer un mensaje, si se cifra con la clave pública, solo se puede leer con la clave privada. Y si se cifra con la clave privada, solo se va a poder leer con la clave pública. ¿Vale? La ventaja que tiene esto es que la clave privada del emisor solo la va a tener el emisor y en ningún momento la tiene que enviar por ningún tipo de medio a los receptores de sus mensajes.
ya que ellos van a utilizar la clave que es pública y la pueden obtener o bien se las envía el emisor o la pueden descargar de algún sitio en el que esté puesta, ya que es pública. Y el gran inconveniente que tenía el sistema de clave simétrica, que es el envío de la clave, en este caso se elimina ya que la clave no va a viajar. ¿Vale? Bueno, entonces en este caso, como se cifra con la clave pública del receptor, solo lo puede descifrar el receptor con su clave privada. Y de esa manera se garantiza la confidencialidad del mensaje. Es decir, que ese mensaje solo lo va a poder leer el receptor. ¿Vale? Veamos ahora otro aspecto, que sería para garantizar la autenticidad. Bueno, en este caso, el emisor, el texto en claro, lo va a cifrar con su clave privada. Y se obtiene un texto cifrado, el cual va a viajar por el medio de forma encriptada, cifrada, no se va a poder leer, salvo que se tenga la clave pública. Como la clave pública es pública, cualquier persona que tenga esa clave podrá leer el mensaje. ¿Vale? Lo que no va a poder es modificarlo, porque si lo modifica, el receptor al recibirlo, no le va, al descifrarlo, no le va a leer bien el texto. De forma que cuando el texto le llega, el mensaje le llega y él lo descifra con la clave pública del emisor, obtiene el texto en claro. Y esto, ¿qué es lo que nos permite? Es decir, que si se cifra con la clave privada del emisor, lo va a poder descifrar cualquier receptor con su clave pública. ¿Y qué principio es el que estamos aquí preservando? El de autenticidad. Aquí lo que estamos es garantizando que el que reciba el mensaje va a tener la garantía de que ese mensaje ha sido enviado por el emisor, que es el único que lo puede cifrar con su clave privada, ya que cualquiera lo puede cifrar con la pública, pero no se puede cifrar si no se tiene la clave privada. ¿Vale? Veamos ahora otro ejemplo en el cual vamos a intentar garantizar una serie de parámetros de seguridad. En este caso, el emisor va a coger su mensaje, lo va a encriptar con su clave privada y obtener un texto cifrado. Ese texto cifrado lo vuelve a encriptar, pero esta vez con la clave pública del receptor. Con la clave pública del receptor. Lo ha encriptado con su clave y el resultante lo ha encriptado con la clave pública. De forma que el mensaje va a viajar por el medio encriptado, digamos, doblemente encriptado. De forma que si alguien lo pudiera leer, incluso no podría leerlo porque no puede desencriptar el segundo encriptado que se hizo con la clave pública, que el único que lo va a poder hacer es el receptor con su clave privada, con lo cual el mensaje va protegido. Cuando el receptor recibe el mensaje, lo que hace es, en primer lugar, lo descifra con su clave privada, de forma que lo que está haciendo es garantizando que el mensaje no haya sido modificado, ¿no? Y luego, ese texto que sigue estando cifrado, es decir, que ya tiene solamente el primer cifrado, lo descifra con la clave pública del emisor. ¿Y aquí qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Si ciframos con la clave privada del emisor y el texto resultante lo ciframos con la clave pública del receptor, el receptor descifrará en primer lugar con su clave privada, que va a ser el único que va a poder hacerlo, porque muchos pueden cifrar con la clave pública, pero solo uno, el receptor, puede cifrar con su clave privada. Con lo cual, ahí lo que se está garantizando es la confidencialidad, es decir, que el mensaje no ha sido modificado y además, bueno, al final vemos el otro aspecto. Luego, además, ese texto, al ser descifrado
con la clave pública del emisor, en este caso lo que se está garantizando es la autenticidad. Es decir, con el segundo descifrado o primer cifrado, lo que se hace es garantizar que el mensaje viene del emisor. Y combinando estos dos mensajes, lo que se garantiza es la integridad, es decir, que este mensaje es de este emisor, va a este receptor y que además no ha sido modificado con este doble encriptado. Bueno, y con esto, comentar que, el cifrado asimétrico tiene con respecto el asimétrico, con respecto al simétrico, tiene la ventaja de que la distribución de claves es mucho más fácil, ya que la clave pública da lo mismo que sea leída. Desventaja, el proceso tanto para cifrar como para descifrar es más lento que en el otro método. Además, el mensaje cifrado va a ocupar más que en el caso del cifrado simétrico, pero sin embargo tiene una alta seguridad, ya que hay una llave para cifrar y otra para descifrar, y están ubicados en posiciones diferentes, con lo cual es muy difícil, digamos, saltarse ese sistema, ¿no? Bueno, pues con esto he intentado explicar todo lo que es el proceso de comunicación segura con claves.